En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con la serie Hombre de Dios. ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿A quién sigue un hombre de Dios? Bueno, aquí continuamos con lo que nos enseña Pablo. Recordemos aquel pasaje de 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué hace un hombre de Dios? Bueno, ya hemos visto algo ahí del versículo 11, algo del versículo 12. Vamos al versículo 13. Teniendo como fundamento el versículo 11 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le manda al hombre de Dios, al joven Timoteo? Le dice así, hombre de Dios, versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento. El hombre de Dios guarda su palabra, guarda la palabra de Dios, no es oidor olvidadizo, sino que es hacedor de ella, la guarda. ¿Dónde la guarda? Allí, en su corazón. Nunca lo olvida. Siempre es un hombre de palabra de Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 2, pues allí Dios me comparte, bueno, este es uno de los libros mosaicos, y Moisés le comparte esto a su pueblo. Mira lo que Dios nos habla por medio de este. Cuando Moisés le dice a su pueblo, comienza con el versículo primero, nuevamente Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ojo con esto, guardar. El hombre de Dios oye atentamente para guardar. Luego dice, ¿y para qué? Y para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí vemos algo que es vital en un hombre de Dios. Por eso es que Pablo le da este mandamiento a Timoteo, y se refiere a este como hombre de Dios. Oh hombre de Dios, guarda el mandamiento. Lo que dice, te mando delante de Dios, delante de Jesucristo, que guardes el mandamiento. Los mandamientos de Dios. Recordemos algo que compartimos, por cierto, el día de ayer, es que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, es vida eterna. Y eso trae, claro, eso trae alivio, eso refresca mi alma. Y aquí me dice, guardar la palabra de Dios para poner por obra. Yo la guardo, pero para poner por obra. ¿Pero qué voy a poner yo por obra? Algo que yo no sé, que yo no guardo en mi corazón. De manera que todos los días necesito yo estar atento a ello. Bueno, yo guardo la palabra de Dios y la guardo. Y la guardo porque en un momento dado se da una circunstancia, una situación, y debo poner por obra en ese momento lo que yo tengo guardado en mi corazón. Porque de lo contrario, si no tengo guardado eso en mi corazón, pues voy a sacar lo que primero se me ocurra, cualquier cosa, lo que esté en mi corazón. Entonces voy a igualmente igualarme a otros, voy a ser tan bajo como otros, voy a responderles de la misma manera como se refieren a mí, voy a tratar de resolver las cosas de acuerdo a mis propios parámetros. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal entonces? Que lo que tengo guardado en mi corazón, que es su palabra, lo ponga yo por obra. ¿Y eso es lo que dice? Que si eso ocurre, vendrán sobre mí todas estas bendiciones. Y a continuación, pues después de este versículo segundo, de aquí de Deuteronomio 28, viene un impresionante número de consecuencias. Todas estas bendiciones y te alcanzarán. Josué 1:8, recordemos algo, lo que Dios le dice a Josué cuando muere Moisés, y le entregaría a pues la posta, para que él continuara, para que él guiara a su pueblo, para que entrara a la tierra prometida junto con Dios, que es lo que le dice, entre otras cosas, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren que se está refiriendo a guardar nuevamente la palabra de Dios.
Y aquí lo menciona, este libro, el libro de la ley. Libro en el cual yo he de meditar permanentemente, de día y de noche. ¿Pero para qué? Para guardar. ¿Y yo guardo para qué nuevamente? Para hacer de conformidad a lo que está allí. Claro. O sea, para poner por obra, como dice Deuteronomio 28. Entonces, oh hombre de Dios, le dice Pablo nuevamente, recordemos a Timoteo, te ordeno que guardes el mandamiento, guárdalo para poner por obra. Yo no sé cuándo lo voy a poner por obra, pero con toda seguridad lo necesito poner por obra todos los días. Y a toda hora lo necesito. Entonces, he de saber allí. Bueno, y esta parte de la palabra, bueno, me sirve para esto. Y esto para esto otro. Guardar la palabra de Dios. Meditar en ella, claro. Para hacer de conformidad a todo lo que está escrito allí, en la Biblia. 1 Corintios 7, 19. Dice aquí Pablo. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Guardar. Recordemos que aquí hay algo fundamental, y es que, pues, la circuncisión, ¿cuál es la que vale? La del corazón. Y eso no es a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo también me lo expresaba la palabra de Dios. La circuncisión del corazón. ¿Y por qué es tan importante la circuncisión del corazón? Para que allí ahora yo pueda guardar la palabra de Dios. Para eso es la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué es lo que vale? Guardar los mandamientos de Dios. Guardar la palabra de Dios. Por eso solamente Pablo le insiste. Te mando esto, que guardes el mandamiento de Dios, que guardes la palabra de Dios. La circuncisión, recordemos que es del corazón. Dios obra en mi vida. Dios opera en mi corazón. ¿Y qué es lo que hace en este? Claro, es apto ahora mi corazón. Bueno, o quiero decir, ya es un corazón dispuesto. Mejor. ¿Para qué? Para guardar la palabra de Dios. Ya no puede ser un corazón duro que rechace la palabra de Dios. No. Es como cuando se trasplanta un órgano. Solamente no es compatible. No. Pero por otro lado, cuando está la circuncisión del corazón, ya la palabra de Dios, es excelente en mi vida. Se compatibiliza totalmente. Y lo es, porque la palabra de Dios solo tiene el bien para mí. Deuteronomio 8, versículo 1, dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió juramento a vuestros padres. Poner por obra, claro. Como consecuencia, entiéndase, de guardar su palabra. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído. Ya te dijo a tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué pasaje tan increíble. Entonces, sí, fuiste probado a lo largo de estos 40 años en el desierto. Y Dios le recuerda eso a su pueblo por medio de Moisés. Y ustedes ya han visto, han pasado estos 40 años. Claro, fueron probados, fueron afligidos. Pero ¿saben por qué Dios los probó? Para saber lo que había en su corazón. Se han de guardarnos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes, claro, pondrían por obra los mandamientos de Dios, porque mis obras reflejan lo que está en mi corazón. ¿Y qué está en mi corazón? Su palabra. Pero tantas veces fueron hallados faltos. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra de Dios. Versículo 11, de aquí de Deuteronomio 8. Saltemos a este. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Me olvido cuando dejo de cumplir sus mandamientos. El Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido, pero porque he guardado tus mandamientos. ¿Usted quiere ser una persona entendida? Guarde los mandamientos de Dios. Más que los viejos he entendido. ¿Y por qué? No porque yo sea más que otros, más que los ancianos, sino porque he guardado tus mandamientos. Y finalmente, pues volvamos a Deuteronomio 8, pero este es el versículo 6, lo que dice aquí. Guardarás, le recuerda a Dios, le recuerda a Moisés, pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole.
guardar. Volviendo a lo que Pablo nos exhorta en este día. A todos los hombres de Dios, guarda el mandamiento. Guarda, sin mácula, sin reprensión. Vamos a acercarnos a Dios. Ahora, Señor, me acerco a ti con un corazón necesitado de ti. Si usted necesita que Dios obre en su corazón, dígale: Señor, hoy entiendo que la circuncisión o incircuncisión de nada sirve, sino la del corazón, Dios. ¿Y la del corazón para qué? Para guardar tu palabra. Dígale: Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón, para que tu palabra, Señor, tu palabra sea atesorada ella en mi corazón, en mi vida, sea guardada, Dios, tu palabra aquí en este corazón, para luego ponerlo por obra de manera permanente. Todos los días yo necesito poner por obra, porque de no ser así, actuaré de acuerdo a mis caprichos, de acuerdo a mis impulsos, de acuerdo a mis emociones, Dios, y no lo haré sabiamente. Por lo tanto, mi Señor, ahora obra en mi vida, obra en cada vida, Señor, obra en cada corazón. Yo te lo pido en este momento, porque el hombre de Dios, Señor, guarda tu palabra. Ahora que la bendición de nuestro Señor, de aquel que obra en cada corazón, de aquel que circuncida el corazón, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa y hace posible, por supuesto, que se divulgue mucho más todavía. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, mucho más al sur, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Volviendo a Colombia, vamos a la bella y hermosa Guajira colombiana, Guayú Estelí. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, departamento de Antioquia, Latino Estelí. Por favor, regálenos un me gusta, el dedito para arriba en su dispositivo, si este programa, por supuesto, ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana nuevamente con otro programa, con otro tema concerniente al hombre de Dios. 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.